Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban todavía jugando en el patio. Paco, su madre pórtate bien. Le dio un rápido beso en la frente. Y no te demores en volver ya. Y se fue. Paso a paso, Paco Yunque fue adelantándose hacia el centro del patio. Solo lo acompañaban su libro, su cuaderno y su lápiz. Era la primera vez que veía un colegio. Tenía miedo. ¡Mira, un nuevo! ¡Vamos a verlo! Tantos niños juntos. Oye, ¿qué haces acá? ¿Estás en mi salón acaso? ¿Ya sabes sumar y restar? Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Julio Zúñiga. ¿Quieres jugar a las bolitas? Yo soy Carlos Zúñiga, su hermano. Paco era muy tímido y se puso colorado y caminó para atrás hasta pegarse a la pared. Parece que está triste. Qué vivos son todos, tan atrevidos, como si estuviesen en sus casas. Ya déjalo, es un tonto. ¿Por qué estás tan callado? ¡Vamos a jugar! ¿Qué tienes? ¡Vamos a jugar a los trompos! ¡Ya, vamos! Oye, ¿tú tienes mi trompo? Vamos, apúrase, saquen su baraja. Corrían y reían hasta casi reventar. Saltaban, se daban puñetazos. ¡Ja! ¿A que no te atreves? Eso era un enredo. Paco estaba aturdido porque en el campo no había oído nunca tantas voces sonando a la vez. Ahí habla primero uno, después otro, y después otro. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Pero Paco no podía escucharlo, entenderlo. Otros alumnos venían a ver a Paco y le hacían preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Pero Paco no podía oír nada por la gritería de todos los demás. Un niño trigueño, con cara redonda y una chaqueta verde muy ceñida, lo tomó fuerte de un brazo y quiso arrastrarlo. ¡Ven, ven! ¡Oh, no! ¿Por qué no vienes? ¡Suéltame! ¡Ven! Paco se pegó más aún a la pared y se puso todavía más colorado. ¡Ya vamos! ¡Ya rápido, vamos! Paco no se movió. Dos niños tomaron de una y otra mano a Paco y lo llevaron al salón del primer año. ¡Ven, ven! No, ¡Ven déjame. con nosotros, vamos! No. Al principio él no quiso seguirlos, ¡Ay, mi brazo, no me jales! pero después obedeció porque vio que todos hacían lo mismo. Los Zúñiga le estaban jalando. Él uno para un lado y el otro para otro lado. ¡Por aquí! Y de pronto, apenas entraron al salón, lo soltaron y lo dejaron solo. Todo se hizo un enorme silencio. Eso le dio mucho miedo. Paco se puso pálido, justo ahí, parado en la entrada del salón. Los niños se pusieron todos de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien, como saludando. Y Paco, paradito, delante de todo el salón, prendido de su libro, de su cuaderno y de su lápiz. Niños, paredes amarillas, tanta bulla, y ahora nada. Quiero llorar. ¿Es usted nuevo? Deme la mano. El profesor lo tomó de la mano y lo llevó a una de las carpetas delanteras, junto a un niño de su mismo tamaño. Este será su lugar. ¿Cómo se llama usted? Paco, ¿Y su apellido? Diga usted su nombre completo.
Paco Yunque. Muy bien. ¡Siéntese! Ahora, a preparar la clase. Vamos a tratar el tema de los peces. Lean la parte correspondiente en sus libros. Pon tu cuaderno adentro, como yo. Pon tu cuaderno y tu lápiz adentro. Guárdalo. Trae para acá. Yo los guardo. Yo también me llamo Paco. Paco Fariña. No tengas vergüenza. Yo voy a ser tu amigo. Después vamos a jugar con mi tablero de ajedrez. Tiene torres negras. Me lo regaló mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? Oye, tú no eres sordo. Contesta. ¿Dónde está tu familia? ¿De dónde eres? Así seguro son todos. Habladores. Contentos. No les da miedo el colegio. ¿Por qué son así? ¿Por qué yo tengo tanto miedo? Paco miraba a la disimulada al profesor, al pupitre, a la pared detrás del profesor, al techo. También miraba de reojo a través de la ventana, el patio, ahora solitario y en silencio. Afuera, el sol brillaba. Qué cosa tan rara es el colegio. Paco Yunque comenzó a volver un poco de su aturdimiento cuando pensó en su cuarto y en su mamá. En su mamá. ¿A qué hora nos vamos a nuestras casas? A las 11. ¿Dónde vives? Por allá. ¿Lejos? Sí. No. Lo que pasa es que recién... Paco Yunque no sabía dónde estaba su casa, porque recién acababan de traerlo del campo. Apenas oyó esos pasos, Paco supo quién estaba por llegar. Antes de que se abriera la puerta del salón, Paco ya lo sabía. Buenos días, profesor. Era el niño Humberto Grieve. Era el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde de la ciudad. A Paco lo habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, porque ambos tenían la misma edad, solo que Humberto acostumbraba a llegar tarde al colegio. Y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve le había dicho a la madre de Paco: Lleve usted a Paco al colegio. No sirve de nada que su chico llegue tarde el primer día, pero desde mañana su hijito va a esperar a que Humberto se levante y usted los llevará juntos a los dos. ¿Entendido? ¿Otra vez tarde? Me quedé dormido. Bueno, que sea la última vez. Vaya a sentarse. Estudie la parte de los peces en su libro. Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó. Ven en mi carpeta. Ven conmigo. No, el profesor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Yo soy su amigo. Grieve empezó a arrastrar a Yunque por un brazo. Te he dicho que vengas. ¡No me jales! Camina. Por favor, no. Ven, carajo. ¡Profesor! Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. ¡Silencio! Vamos a ver. ¿Qué pasa allí? Grieve se está llevando a su carpeta a Paco Yunque, profesor. Tengo derecho, profesor. ¿Tiene derecho? Sí, profesor. Porque este Paco Yunque trabaja para mí, en mi casa. Y por eso él tiene que estar conmigo. Porque es mi sirviente. Es mi muchacho. El profesor sabía perfectamente que Paco Yunque era sirviente de Humberto Grieve. Es decir, que Paco Yunque era su muchacho.
pero yo lo he colocado en primera fila con Paco Fariña porque es nuevo, para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo volver a su sitio. ¿Su muchacho? Digo que es un muchacho. Tanta planta tiene Grieve. No puedo creer que es un muchacho. ¿Qué? ¿Cómo va a ser su muchacho? Todos los alumnos miraban al profesor, a Humberto Grieve y a Paco Yunque, y de nuevo al profesor, y de nuevo a Humberto. Y de repente, Fariña fue a la carpeta de Grieve y tomó a Paco Yunque por la mano para jalarlo y llevarlo de vuelta a su propia carpeta, en la primera fila. Vamos, Paco, vamos. Pero Grieve agarró a Paco por el otro brazo y no lo dejó moverse de su lado. No te atrevas. Grieve, ¿qué es esto? Yo quiero que Yunque se quede aquí conmigo. Tengo derecho. Déjelo. Déjelo, he dicho. Digo que no. ¿Cómo dice? ¿Usted me piensa desobedecer a mí? Humberto Grieve sujetaba a Paco Yunque del brazo. Él se queda conmigo en esa carpeta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Esto es desobediencia! Vamos, Paco, vamos a mi carpeta. Ese chico es malo, vamos. Pero Paco Yunque le tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor. Más miedo que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué le tengo miedo a Humberto Grieve? ¿Por qué siempre me pega? Entonces, el profesor se le acercó a Paco Yunque, lo tomó por el brazo y lo llevó a la carpeta de Fariña, en la primera fila. Pero es mi muchacho. Te sientas aquí. Tiene que sentarse aquí. ¡Aquí he dicho! No vale. ¡Aquí te quedas! Tengo derecho. Tengo derecho. Él es mi muchacho. Grieve se puso a llorar, pateando su pupitre, furioso. Se oyeron de nuevo pasos en el patio y otro alumno, Antonio Gesdres, hijo de un albañil, apareció en la puerta del salón. Buenos días. Antonio, ¿por qué llega tarde? Fui a comprar pan para el desayuno, profesor. ¿Por qué no fue más temprano? Estuve cargando a mi hermanito, profesor. Mi mamá estaba en cama y mi papá se había ido a trabajar. Parece en esa esquina. Tiene usted 1 hora de reclusión. No se puede llegar tarde al colegio. Paco Fariña era un chico valiente y se puso de pie. Grieve también ha llegado tarde, profesor. Mentira, profesor. Yo no he llegado tarde. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡O mando a todos a reclusión! El profesor se puso a rebuscar papeles y a hacer anotaciones en unos libros. Mira cómo es, Paco. Grieve ha llegado tarde y no lo castigan. Porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Verdad que tú vives en su casa? ¿Es cierto que eres un muchacho? Yo vivo con mi mamá. En la casa de Humberto Grieve. Es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí vive mi mamá. Yo vivo con mi mamá. Humberto Grieve, desde su banco de atrás, al otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Yunque y le enseñaba los puños. Me va a pegar otra vez. No me quedé en su carpeta. A la salida me va a dar una patada en la pierna. El niño Humberto me para pegando. En la calle. En el corredor. En la escalera. En la cocina. Delante de mi mamá. Y de la patrona. Me está enseñando los puños. Mejor me voy donde él. Sí, voy para allá.
Mejor me voy a la carpeta del niño Humberto. No seas sonso. Mejor sí. El profesor te ha puesto acá. Si te vas para allá, te va a castigar. Fariña volteó a mirar a Humberto y Humberto le enseñó los puños a él también. Profesor, ese grieve me está enseñando los puños. ¡Silencio! Bien. Vamos a ver. Hoy toca hablar de los peces. Y después, todos vamos a hacer un ejercicio escrito en una hoja de sus cuadernos. Y después, me los van a dar para calificarlos. Quiero ver quién hace el mejor ejercicio para que su nombre sea escrito en el cuadro de honor del colegio, como el mejor alumno del primer año de esta semana. ¿Me han oído bien? Hay que entender bien la clase y hay que copiar el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien? ¡Sí, profesor! Excelente. Vamos a conversar ahora de los peces. Los peces no tienen nariz. Algunos viven al fondo del mar y nunca se pueden ver. Algunos se comen a las personas. Los tiburones, por ejemplo. A ver. Uno por uno. Julio Zúñiga, diga usted. Profesor, un día fui a la playa con mis primos y nos metimos y encontramos a un pez medio muerto y lo llevamos a mi casa, pero a medio camino se murió. Profesor, yo he agarrado muchos peces y los he llevado a mi casa. Y los he soltado en mi sala y no se mueren nunca. Pero ¿los deja usted en alguna vasija con agua? No, profesor, quedan sueltos entre los muebles. Si a un pez lo sacan del agua, se muere. No, profesor, en mi salón no se mueren, porque mi salón es muy elegante. Porque mi papá me dijo que trajera peces y que podría dejarlos sueltos entre las sillas. Y eso hice, y ningún pez se murió. Mentira, profesor, mentira. Es cierto, profesor, yo llevé 2 peces a mi casa y los solté en mi salón. Y ahí estuvieron muchos días y se movían. Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho. Claro, es verdad, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa todos los peces para mí solo, para que yo juegue con ellos en mi salón bien grande, ¿ya? Y no voy a dejar que ustedes vayan y jueguen. Bueno. Grieve, no se acuerda bien seguramente, porque los peces se mueren. ¿Cuándo se mueren los peces? A ver. ¡Cuando se los saca del agua, profesor! Eso es. ¿Y por qué se mueren? Porque los peces tienen mamás en el agua y si los sacan se quedan sin mamás. No es así. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber tanto aire que hay afuera. Y ya parecen muertos. Mi papá puede darles aire especial en mi casa, porque tiene bastante dinero para comprar todo el aire especial que yo quiera. Mi papá también tiene plata. Mi papá también. Mi papá es el más rico de todos. Mi papá tiene toda la plata, pero no compra aire porque no es sonso. Mi papá tiene tanta plata que le compra trajes de seda a mi mamá. Paco Yunque no decía nada. Estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Paco, ¿tu papá no tiene plata? Paco Yunque recordó que había visto a su mamá con unos soles en la mano. Mi mamá también tiene mucha plata, ¿Cuánto? como 4 soles. Profesor. Paco Yunque dice que su mamá tiene mucha plata. Mentira, profesor. Paco Yunque miente, porque su mamá es pobre. Es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada de nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra. Humberto Grieve, aprovechando que el profesor no lo veía, dio un salto y corrió a jalarle los pelos a Paco Yunque. Y regresó a su carpeta. ¿Qué pasa ahí? Profesor, Grieve le ha jalado de los pelos a Yunque. No, profesor, yo no he sido. Yo no me he movido de mi sitio. Bueno. Cállese, Paco Yunque. ¡Silencio! Grieve, dígame la verdad ya sin bromas esta vez. Si se le saca del agua un pez, ¿qué le sucede? Se va a vivir a mi salón, profesor.
Ese Grieve no sabe nada. No piensa más que en su casa, en su salón, y en su papá y en su plata. Siempre está diciendo sonceras. No le hagas caso. A ver, ahora usted, Paco Yunque, ¿qué pasa con el pez si se le saca del agua? Los peces mueren fuera del agua porque les falta el aire, profesor. Eso es. Muy bien. Ahora voy a escribir en la pizarra las principales partes del cuerpo de un pez. Humberto Grieve aprovechó otra vez que el profesor no podía verlo y esta vez se fue contra Fariña. ¡Ah! ¡Profesor! ¡Humberto Grieve me ha pegado! ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor! ¡Silencio! Todos se quedaron inmóviles en su carpeta, serios y derechos, mirando al profesor con los ojos muy abiertos. Hasta Grieve se había callado. Parecía que algo iba a pasar. Algo muy malo. Paco Yunque sintió un escalofrío. El salón estaba en total silencio. El profesor parecía verdaderamente furioso. No se sabía qué iba a pasar. Cualquier cosa podía suceder. Paco Fariña pensaba que todo era culpa de Humberto Grieve, porque lo era. Grieve se aprovechaba de que era el hijo del hombre más poderoso de todos y nunca lo castigaban. Y a él le acababa de pegar un puñete. Y en plena clase, casi delante del profesor. Y por eso Paco Fariña estaba furioso, muy furioso. Pero no sabía si se iba a atrever a hablar, a decir la verdad. Paco Fariña, ¿qué desorden que es este? Pero finalmente sí se atrevió. ¡Fue Humberto Grieve, profesor! Humberto Grieve ha venido y me ha pegado un puñetazo en la cara, sin que yo le haga nada. Grieve, ¿eso es verdad? No, profesor, yo no le he pegado. ¿Cuál de los dos está mintiendo? ¿Fariña o Grieve? Díganmelo ahora. ¿Cuál de los dos está mintiendo? ¿Quién ha visto lo que ha pasado? Paco Fariña se siguió atreviendo a decir la verdad. Todo, señor. Paco Yunque también lo ha visto. Dile lo que me hizo. Yunque, ¿es verdad lo que dice Paco Fariña? Paco nunca había sentido tanto susto. El profesor le estaba pidiendo que acusara al niño Humberto delante de todos. Vamos, di la verdad, di la verdad. Si digo la verdad, el niño Humberto me pega a la salida. Paco, muerto de miedo, no se atrevía a decir nada. ¡Hable, Yunque! ¿Usted ha visto algo o no? ¿Ha visto algo? Le tiene mucho miedo. Seguro que le pega siempre. El pobre Paco no se atrevió a acusar a Grieve. No se atrevió a decir la verdad. Y por eso, muerto de vergüenza, bajó la cabeza. Es que Yunque no dice nada. Porque Humberto Grieve le pega. Porque Paco es un muchacho y vive en su casa. El profesor sabía perfectamente que Grieve era bien capaz de pegarle a Paco Fariña, pero igual siguió preguntando. Bien, bien. ¿Quién más ha visto lo que dice Fariña? ¡Yo, profesor! ¡Yo también, profesor! Entonces, ¿es cierto, Grieve, que usted le ha pegado a Fariña? No, profesor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grieve. Un niño decente como usted nunca debe mentir. Que un niño decente como él nunca debe mentir, había dicho el profesor. Entonces, los pobres, los cholos, ¿sí pueden mentir? A Paco le habían enseñado a no mentir. Él se sentía muy confundido. Profesor, yo no miento. Yo no le he pegado a Fariña ni a nadie. Yo no miento nunca. Bien. Le creo. Le creo lo que usted me dice. Que usted no miente nunca, está bien. Pero tenga usted mucho cuidado en adelante. Que no parezca que usted ha mentido.
El profesor se puso a pasear, pensativo, mientras todos los alumnos seguían quietos y derechos en sus sillas. Me pega y no le castigan, porque su papá es el más rico de todo el pueblo. Le voy a decir a mi mamá. El profesor lo oyó, se le acercó, se plantó muy enojado delante de Fariña y le dijo en alta voz: ¿Qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. Toda la clase, muy asombrada, miró al profesor con los ojos que se le salían, porque Humberto Grieve era el chico más mentiroso de toda la clase, y eso lo sabía todo el mundo. ¿Acaso no acababa de asegurar que en el salón de su casa los peces podían vivir sin agua? Algunos chicos no se aguantaron y se pusieron a comentar bien bajito. Entonces el profesor, como si estuviera avergonzado por lo que iba a decir, como si no pudiera mirar a sus alumnos a la cara, se puso a caminar delante de su pupitre, de un lado al otro de la clase, hablando fuerte y todo el tiempo levantando en el aire el dedo índice de la mano derecha. Humberto Grieve es un buen alumno, no miente nunca, no molesta a nadie, por eso no lo castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres. Yo los castigo, aunque sean hijos de los ricos. Y como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Grieve, le pondré 2 horas de reclusión. ¿Me ha oído usted? Paco Fariña solo había dicho que el padre de Humberto era el hombre más rico del pueblo. Eso era solamente la verdad. ¿Y por decir la verdad lo podían castigar? El profesor se quedó mirando a Paco Fariña un momentito y luego se regresó a la pizarra y siguió escribiendo. Paco Yunque no sabía qué pensar, no atinaba nada. Al niño Humberto, que era tan malo, no lo castigaban porque era rico. Y a Paco Fariña, que era tan bueno, lo iban a castigar por decir la verdad. ¿Por qué no le has dicho al profesor que Grieve me ha pegado? Me pega a mí. Era cierto. El niño Humberto se pasaba el día en su casa pegándole a Paco Yunque. Le pegaba como por diversión, porque Paco nunca se atrevía a hacerle nada. ¿Y por qué no le dices a tu mamá? ¿Y qué quieres que yo haga, Paquito? ¿Que le diga a la señora? ¿Para que nos bote y ya no tengamos que comer? ¿Quieres volver a la choza? ¿Quieres dormir ahí muerto de frío y sin qué comer? ¿Ya no quieres ir al colegio, hijo? Le digo a ella, también me pega porque la patrona se enoja. Yo creo más bien que su hijo le ha pegado al mío, señora. Es su hijo Paco el que le ha pegado a mi Humberto. Escuche usted nomás cómo está llorando el niño Humbertito. Escuche cómo llora mi hijo, pobrecito. Y el suyo tan campante, con esa cara de pánfilo que tiene. Ya voy, Humbertito. No le vayas a volver a decir nada a la señora. ¿Me escuchas? No le vayas a decir que el niño te pega. ¿Me estás escuchando? Mírame, mírame. Cuando el niño Humberto te pegue, te aguantas nomás. Te aguantas nomás, hijo. Es lo único que puedes hacer. Todo esto se le pasaba por la cabeza a Paco Yunque mientras el profesor escribía el ejercicio en la pizarra. Paco se puso a copiar su ejercicio, como para distraerse de los feos pensamientos. Pero Humberto Grieve no se puso a copiar. Se puso a llenar de dibujos su cuaderno, como si el profesor no pudiera voltear de repente y verlo entretenido en eso, como si estuviera en su propia casa, como si el mundo entero fuera solamente suyo. Una vez, mientras escribía, Paco volteó a mirar al niño Humberto. Este lo vio y le hizo un gesto muy feo. El niño Humberto me pega ahora. Se lo digo al profesor, pero el profesor no le hace nada. Se lo digo a Paco Fariña. ¿A mí? ¿Qué me va a pegar? Le doy un puñetazo en el hocico y le saco sangre. Vas a ver. Y se lo digo a mi mamá. Y viene mi papá y le pega a Grieve y a su papá también. Y a todos juntos.
¿Y si Fariña le pega al niño Humberto? No creo. Al niño Humberto no le pega a nadie. Al niño Humberto no le pega a nadie, pensaba Paco Yunque. Era verdad. Nunca había visto que nadie le pegara al niño Humberto. Ni siquiera su papá le pegaba. Y todos le tenían miedo a su papá. Si Fariña le pega, viene el patrón y le pega a Fariña y también al papá de Fariña. Le pega a todito, porque todos le tienen miedo. El señor Grieve está mandando siempre. Cuando van a su casa, los señores y las señoras le tienen mucho miedo y le obedecen siempre. El señor Uribe puede más que el profesor, y que todos. Paco Yunque miró al profesor, que estaba de espaldas, escribiendo en la pizarra. Ese profesor es raro, no es igual a mi papá, ni al señor Grieve. Más bien se parece a otros señores que vienen a la casa y hablan con el patrón. Guarden silencio. ¡Silencio! Copien las preguntas en sus cuadernos. Paco Yunque se puso a hacer lo que decía el profesor. Tenía buena letra y no era difícil copiar de la pizarra. Pero a veces se distraía. Es que quería irse a su casa. ¿A qué hora me voy a mi casa? Irse a su casa era peligroso y él tenía mucha vergüenza. El niño Humberto me va a pegar a la salida. Voy a llorar. Al niño Humberto nadie le hace nada. Tengo vergüenza. Todos le tienen miedo al niño Humberto. Y a los patrones. Hasta el profesor. Y hasta Paco Fariña. Todo el mundo se pega. Todos les pegan a todos. El patrón le pega a sus peones. El niño Humberto le pega a todo el salón. ¿Será que en el mundo todo es cuestión de pegarse? Pensaba Paco Yunque. ¿El patrón también le pegará a mi papá? El profesor dejó de escribir en la pizarra y luego esperó a que todos terminaran de copiar. Bien. Ahí tienen el ejercicio en la pizarra. Tienen que haberlo copiado exactamente, tal como está escrito. Y ahora deben responder las preguntas. Y entonces Paco Yunque soltó una pregunta. Él mismo se sorprendió, porque la hizo como si no le tuviera miedo a nada, como si lo más natural fuera preguntarle algo al profesor. Y ahora deben responder las preguntas. ¿En el cuaderno? Sí, en sus cuadernos. Usted sabe escribir por lo menos un poco. Sí, profesor. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Mi papá me enseñó antes de venir acá. ¿En el campo? ¿Le enseñó? Sí, profesor. Ya veo. Muy bien. Entonces todos a responder las preguntas. El profesor se sentó en su pupitre y se puso a escribir en sus libros. Y Humberto Grieve, en vez de copiar su ejercicio, se puso a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó de peces y de muñecos. Los peces eran feos y los muñecos daban miedo. Para colmo, Grieve dibujaba en su cuaderno sin esconder lo que estaba haciendo, como si no estuviera en el colegio, sino en su casa, como si siempre pudiera hacer lo que le diera la gana en cualquier parte del mundo. Muy bien. Se acabó el tiempo. Pongan al pie sus nombres bien claros. Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien en su cuaderno y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero no se atrevió a salir al patio. Otra vez esa bulla terrible del colegio entero jugando, discutiendo, pegándose y hablando al mismo tiempo. Paco se quedó quietecito mirando, asustado.
Entonces, Humberto Grieve se le acercó y lo tomó de un brazo. Ven a jugar conmigo. Ven, ven. Mi cuaderno, mi lápiz. Humberto lo estaba jaloneando, llevándolo al centro del patio. Juan, te he dicho que no. Yunque estaba colorado y avergonzado. Quería llorar. Un niño flacucho y pálido fue a recoger el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque. Pero Humberto Grieve se los quitó a la fuerza. Deja eso, sonso. Deja ese cuaderno ahí. Paco Yunque es mi muchacho. Y entonces Humberto Grieve levantó el cuaderno de Paco Yunque y sus otras cosas. Se las llevó al salón de clases y se las guardó en su propia carpeta. Luego de guardarse las cosas de Paco Yunque en su carpeta, Humberto Grieve volvió al patio. Cogió del pescuezo a Yunque y le hizo doblar la cintura y ponerse en 4 patas sobre el cemento. Estate quieto así. Quieto. No te muevas hasta que yo te diga. Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí partió a correr. Y dio un salto de lingo sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole, al pasar, una patada feroz en las posaderas. Luego, Grieve volvió a alejarse y volvió a correr y a saltar sobre Paco Yunque, dándole otra patada todavía más fuerte. Los demás chicos habían formado un ruedo alrededor de Paco y Humberto saltaba y pateaba, y saltaba y pateaba, y así estuvo largo rato. Hizo como 20 saltos y le dio como 20 patadas. Entonces salió Paco Fariña de entre el ruedo de los niños y se plantó delante de Grieve. No te dejo. Yo no te dejo que saltes sobre Paco Yunque. Oye, Fariña, te voy a dar un puñetazo. Fariña estaba tieso delante de Grieve. ¿Quién te crees? ¿Por qué es tu muchacho? Te pegas y saltas y lo haces llorar. Salta otra vez y vas a ver. ¿Qué es? No me metí a defender a Paco Yunque. Ya se moló, Fariña. Paco estaba llorando. Los 2 hermanos sumidos lo abrazaban. ¿Por qué te dejas saltar así y dar patadas? Pégale. Mejor cállate. Ya no llores. No llores tanto, pues, Paco. Ya en un rato nos vamos a ir a nuestra casa. Ya no llores. Paco Yunque seguía llorando. Se formó un revuelo de niños en torno a él y otro en torno a Humberto Grieve y a Paco Fariña. Ya no te metas conmigo, cholo del demonio. Vino un alumno más grande, del 2º año, y defendió a Fariña, dándole a Grieve un puntapié. Y otro niño del 3er año, más grande que todos, defendió a Grieve, dándole una furiosa trompada al chico del 2º año. ¡Tú no te metas, encima! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Déjame! En eso sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. ¡Qué buena tunda le dieron a este segundo! Pero Grieve, con la justa le tocaron. Ese Grieve, nadie pega con él. Es el que pega. Pobre Paco Yunque, con la justa le defiende Fariña. ¿Has visto? Creo que tenía sangre. ¿Dónde? En la nariz. A Paco Yunque lo llevaron por los brazos los 2 hermanos unidos. El profesor miró a todos, muy serio. Siempre estaba como molesto y a veces no se sabía por qué. Siéntense. Arana. El profesor comenzó a llamar por lista a los niños Bermúdez. para que le entregasen sus ejercicios. Contreras. Recibía las hojas, las iba leyendo rápido y escribía las notas en sus libros. Farfán. Fariña. Paco Yunque no tenía su cuaderno, Esdres. pero unos segundos después, Humberto Grieve se acercó a su carpeta Aquí tienes. y le tiró su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco se puso a buscar su ejercicio en su cuaderno
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quería estar listo para cuando lo llamara el profesor. No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grieve. Grieve fue y presentó su ejercicio. Jiménez. Y Paco buscaba el suyo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo buscaba una y otra vez en su cuaderno, pero no lo encontraba. No lo encontraba por nada. No lo encuentro. ¿Dónde está? Lima. Mendoza. Rosales. Cuando el profesor por fin dijo, Yunque. Paco ya estaba por llorar de nuevo. No encontraba su hoja. No había encontrado su ejercicio. Yunque. Yunque. Yunque, ¿ha perdido su ejercicio o no lo ha hecho? Paco Yunque bajó la frente. ¿Ha perdido su ejercicio o no lo ha hecho? El profesor comenzó a mirar en su libro y, antes de decidirse a anotar algo, siguió llamando la lista. Zúñiga Julio. Zúñiga Carlos. De repente entró al salón el director del colegio. El director miraba a los alumnos como si estuviera enojado con ellos. Siéntense. Profesor, ¿ya sabe usted quién es el mejor alumno de su salón? ¿Ya pudo calificarlos? Sí, señor director. Acabo de terminar de revisar. ¿Y quién es el mejor alumno? La nota más alta la ha obtenido Humberto Grieve, señor director. ¿Qué? Pero si nunca tenía buenas notas. Pensaba que los peces paseaban por su casa. ¿Dónde está su ejercicio? El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Grieve. Se lo dio al director, que se quedó mirando largo rato la cuartilla. ¿Qué trampa habrá hecho ese sonso? Pero ya estaba haciendo dibujito. Muy bien. Muy bien. El director miró severamente a los alumnos. ¡Silencio! De todos los ejercicios que ustedes han hecho hoy, el mejor es el del niño Humberto Grieve. Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de esta semana como el mejor alumno del primer año. Salga adelante, Humberto Grieve. Humberto Grieve salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante de toda la clase. Todos los miraban asombrados. Todos lo habían visto dibujando garabatos mientras el resto escribía su ejercicio. El director le mostró a toda la clase el papel de Grieve. No era su letra. Ese no era su ejercicio. Entonces, el director le dio la mano a Grieve. Muy bien, Humberto Grieve. Lo felicito. Así deben ser los niños. Muy bien. Todos ustedes deben ser como Humberto Grieve. Buenos alumnos como él, aplicados como él, serios, formales y buenos como él. Y así recibirá cada uno un premio al final del año y sus nombres también serán inscritos en el cuadro de honor del colegio. A ver si la semana que viene otro alumno hace un ejercicio tan bueno como el de Humberto Grieve. Un aplauso para el niño Humberto Grieve, por favor. Los alumnos miraban a Humberto Grieve y a Paco Yunque. Paco
tenía la cabeza gacha. El director se despidió del profesor con mucha solemnidad. Siga adelante, profesor. Buen trabajo. Miró a los alumnos, les hizo un saludo. A seguir trabajando, niños. Y se fue. ¡Siéntese! Regrese a su sitio, niño Humberto. Y Humberto Grieve, tan campante, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, Grieve le sacó la lengua. El profesor estaba escribiendo en unos libros. Mira, el profesor seguro está poniendo tu nombre en su libro. Te va a dejar recluso y no vas a poder ir temprano a tu casa. ¿Por qué está roto tu cuaderno? ¿Dónde has puesto tu ejercicio? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Paco Yunque tenía la cabeza baja, casi encima de su brazo. Contesta. Oye, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde has puesto tu ejercicio? Entrégalo ahorita, para que no te dejen recluso. Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y vio que estaba llorando. Grieve sacó el ejercicio de tu cuaderno. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Dime, él se robó tu ejercicio. ¿No es cierto? Sí. Arrancó tu página y la presentó como si fuera suya. ¿No es cierto? Sí. Ya no importa. Igual fue el mejor ejercicio. El mejor de toda la clase. Déjalo. No llores. Déjalo. No tengas vergüenza. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Déjalo. Te regalo mi tablero. No seas sonso. Paco, ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando, agachado, escondiendo la cara dentro de su propio brazo.